Bienvenidos una vez más a mi canal Legna Sabón Vlogs. Hoy es un video un poco atípico y presiento que va a ser bien cortito. Solo quería enseñarles el proceso de cuando me quito las trenzas. Mis amigas me las hace aquí y tal, porque me estuvieron preguntando en un live que quién me hacía las trenzas, que cómo yo hacía aquí en el circo y para estar siempre peinada y tal. Y como a mí no me da pena enseñarles cómo están mis pasitas, miren cómo están. Imagínense que yo en septiembre, cuando me puse las trenzas para venir para acá, para este contrato, a día de hoy estamos a 6 de mayo, yo venía con mi pelo con derriz, ¿vale? Lo tenía estirado, con alisado, como se dice aquí. Poco a poco me he ido cortando, todavía me quedan algunas puntas, ¿saben? Pero ya esto es literal pelo crudo que me ha crecido. Y me interesó también dejarlo plasmado por aquí, porque cuando vuelva yo a hacer un video, no sé de aquí a cuánto tiempo, que ya me quite las trenzas y lo que sea, que vea el crecimiento, ¿no? Poder comparar a través de este video. Así que nada, vamos a terminar de quitármelo, todas las trenzas, que miren todavía lo que me queda, la mitad del cabello. Cuando termine le mostraré cómo queda mi melena suelta completamente. Y luego cuando mi amiga me empiece a tejer, que se vea el principio, y cuando se termine ya mi cabecita completa hecha, ya saben. Entonces nada, si les gusta la idea, pues quédense porque van a ser partícipes del proceso. ¡Comenzamos! I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety. El proceso de quitar las trenzas se demora bastante, y más cuando eres una sola persona la que estás haciéndotelo. Cuando mis compañeras me ayudan, la verdad se termina muchísimo más rápido. Pero bueno, yo siempre aprovecho este tiempo en que me voy quitando las trenzas para ponerme a ver formaciones de mi negocio o videos de YouTube, porque ustedes saben que subir los videos a YouTube no simplemente es grabar y subirlo y ya está. Se hace una investigación de los temas que están en tendencia, algún tema que yo pueda hacer, cómo está el algoritmo y esas cosas. Entonces, para no desaprovechar el tiempo que estoy quitándome las trenzas, lo que me dedico es a ver eso. Y bueno, de vez en cuando un poco de ocio también, viendo a otros canales que no sean tanto de tecnicismo y formaciones, porque esta cubana que está aquí también se merece un poquitico de relax, que no sea todo trabajo. Algo de lo que también las personas se espantan muchísimo es de ver la cantidad de cabello que se nos cae. Pero bueno, recuerden de que es un proceso bastante normal, aunque no quito ni pongo en duda de que cuando otras personas se han quitado las trenzas se le caiga más de lo normal. Pero bueno, recuerden que a cada persona se nos debe caer cierta cantidad de pelo diario, y que al tener puestas las trenzas y al no peinarlo diariamente, a cuando nos las quitamos y nos peinamos, por eso se nos cae esa cantidad de cabello. Así que ustedes no se me asusten. Amigos, miren cómo voy. Son las 11:11 de la noche y todavía me quedan estos moños que están aquí. Bueno, he hecho varias paradas, no se crean que tampoco he parado. Paré ahorita para comer algo porque tenía mucha hambre, y ahora porque voy a comer literal. Ahora sí voy a cenar, que ya miren la hora que es y no he cenado. Aquí están todas cenando. ¿Qué cenamos hoy? Ay, arepas, juguitos, tortilla, marisco. Hoy estamos comiendo comida. Las arepas es venezolana, colombiana. Bueno, hay una fajazón ahí entre que si es colombiana o es venezolana. Y tortilla española. Voy a comer. En el piso comemos hoy. Bueno, mis amores, miren, aquí estoy yo.
Ay, miren mi cabello, ahora sí me lo quité completamente. ¿Saben qué hora es? Las 2:40 de la mañana. La 1:40, disculpen, no las 2. La 1:40. Ven que ustedes me preguntaban, muchos de ustedes me han preguntado que por dónde tengo el cabello, que cómo me ponen las trenzas. Bueno, aquí está. Ven que tengo un pelo más largo que otro, porque este es el que todavía tiene proceso de alisado, que no me he cortado, y el que está más cortito es el que me he quitado todo ese proceso. Al final este largo yo me lo voy a tener que cortar y emparejarlo a donde están los más cortitos, y así me crece parejo. Pero bueno, ese proceso de cortarme no va a ser ahora, porque luego de cortarme estos días que atrás nos dimos cuenta que para la hora de tejer es mejor dejarlos así largos. Nada, y por aquí está mi shampoo intensivo repair que trae herbal de queratina y mi mascarilla del Reviving que tiene capexil, ajo, muy bueno para frenar la caída y ayudar con el crecimiento. Nada, que me voy a lavar el cabello, luego me voy a secar, me acostaré como a las 3 de la mañana, pero es importante que me lo haga ahora para mañana, cuando me vayan a trenzar, ya yo este proceso haberlo tenido adelantado. Nada, que nos vemos en un ratito. Aquí estoy yo ya, que terminé de lavarme el cabello y voy a comenzar con el proceso de secado. Fíjense en la diferencia que tengo en el cabello, el mío, en la raíz que me ha crecido, y como tengo las puntas, que es el cabello dañado, como se me hacen nudos, totalmente diferente. Indiscutiblemente ese cabello lo tengo que cortar, aunque poco a poco lo voy perdiendo también, porque como está dañado, se cae más fácilmente. También a mi punto de vista, no sé si es real a ciencia cierta, pero yo veo que el pelo afro se demora más en secar que el cabello de una persona de piel blanca. Es complicado tratar el cabello afro, por eso es que yo aún no me decido a dejarme mi melena y tratar de cuidármela completamente natural sin hacerme ningún alisado ni ningún tratamiento. ¿Qué ustedes creen? Vamos, les voy a poner una encuesta. Déjenme en los comentarios si les gustaría que en algún momento me quitara las trenzas y me dejara mi cabello afro, aunque sea por un tiempecito. Porque las personas vamos cambiando. Yo anteriormente decía que ni muerta me pondría yo unas trenzas en mi cabeza. Las trenzas las veía como algo despectivo. Fíjense hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Y luego, cuando me tocó ya, que fue la última opción que tuve, cuando me quedé prácticamente calva porque el alisado me destruyó el cabello, lo único que podía restaurarlo era o ponerme trenza o ponerme otro tipo de implante de cabello postizo, pues fue que me vi en la necesidad de utilizar las trenzas. Y doy gracias porque a día de hoy me encanta cómo me quedan y los resultados que logro luego de retirarlas y de tenerlas un buen tiempo en mi cabeza. Así que los leo, espero que me ayuden en esto que les comenté. Evidentemente no me iba a dar tiempo en ese día a hacerme todo el proceso, pero por lo menos adelanté lo más que pude hasta la hora que era. Ya era muy tarde, necesitaba descansar porque al otro día sí que teníamos que terminar. Lo único que hice fue tender mi camita y acostarme a dormir. Ya solo me quedaba desenredar para que comenzara el verdadero proceso de trenzarme el cabello. Pero no les miento, me costó bastante trabajo
porque yo siempre me he desenredado con el cabello seco, pero me echaba mi grasa, me echaba otros productos, pero al estar en el proceso para el trenzado no me podía aplicar ningún producto. Pero mis amigas me salvaron la campana cuando me dijeron que por lo menos agua sí me podría echar. Y ya enseguida me estuve aplicando agua y ya el peine corrió muchísimo mejor. Y pude terminar de desenredarme. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, estamos con musiquita aquí. Y ella es Sori, ustedes la han visto en otros videos. Ella es la que me hace las trenzas, ya se los estuve comentando. Y ahora ustedes van a ver cómo es el proceso. Logré desenredarme gracias a ellas mismas que me dijeron de que me echara agua. Porque vamos, que estaba pasando un trabajo. Pero ahora es que comienza de verdad esto, caballero. Este proceso con una profesional se demora de 3 a 4 horas, llegando ya uno con el cabello lavado sin trenzas. Nosotras, por supuesto, nos demoramos un poco más, pero con una profesional este servicio cuesta cuando menos 80 € en temporada, que no sea de vacaciones, en temporada alta. En temporada alta llega a costar hasta 150 €. Y nosotros, como nos vamos moviendo de sitio, hay veces que se nos dificulta. Aparte que ahorrar 150 € en este proceso con mi amiga, que me lo hace de a gratis simplemente porque quiere aprender, pues yo se lo agradezco un mundo. Porque a mí las trenzas me suelen durar un mes, mes y medio. Imagínense cada un mes y medio yo tener que dar entre 100 y 150 €. Sería una locura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Yo compro el cabello en Shein y ella me lo trenza aquí en el circo. Ella no es profesional, pero gracias a Dios ella quería aprender y ha desarrollado esa habilidad y ya le quedan preciosas. Mi amiga no me cobra nada, lo hace totalmente gratis. Lo que yo, en forma de agradecimiento, como sé que le gustan muchísimo de los productos que yo comercializo en mi emprendimiento, le he regalado café, productos de uso diario, maquillaje, porque también es una forma de retribuir el trabajo que pasa ella en hacerme las trenzas. La brata, ¿eh? Gracias, no. Te voy a empezar a comer de verdad, oye. Mira, mira, te cae. Mi trenza, caballera, mi trenza. De esa manera, no sé cómo tú quieres que me quieran. Y con esta rica comida que preparó mi otra compañera me despido y espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden que solo se vive una vez, pero si se vive bien, con solo una vez será suficiente. ¡Los quiero!